Hola chicos, bienvenidos a K-Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Metal Cooler de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en esta ocasión, tenemos una caja transportadora la cual va a proteger nuestra caja real. Podemos ver en la parte frontal el código de barras, dice Metal Cooler. En la parte superior nos dice que sería parte de Bandai Namco, también nos dice que sería una Tamashii Web Exclusive. La línea sería SH Figures, nos dice que sería parte de Tamashii Nations y Bandai y tenemos información adicional. Por un lateral podemos ver que no tenemos absolutamente nada, únicamente la pestaña para sacar nuestro empaque. En la parte trasera tendríamos SH Figures y el código de barras. Por el otro costado no tendríamos nada, al igual que en la parte superior y del lado contrario. Para sacar nuestro empaque es bastante sencillo, únicamente vamos a abrir de esta forma para que no se llegue a dañar y vamos a ir deslizando poco a poco el empaque real. Ahora sí podemos ver como siempre un empaque, el cual tiene una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver parte de nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. En la ventana tiene grabado SH Figures, también podemos ver el nombre de nuestro personaje que sería Metal Cooler. En el lateral tendríamos una ilustración de nuestra figura, se ve bastante bien, y en el fondo tendríamos también algunas ilustraciones, luce bastante llamativo. Un poco más abajo nos encontraríamos con precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 15 años, podemos apreciar el holograma de Toei Animation, nos dice que estaría inspirado en Dragon Ball Z, que sería parte de la Tamashii Web Exclusive, y podemos ver que sería parte de Tamashii Nations y Bandai. También tenemos el holograma de Tamashii Nations Quality. Por un lateral podemos ver la continuación de la ilustración frontal y también algunas ilustraciones adicionales, dice SH Figures Metal Cooler. En la parte trasera podemos ver a nuestra figura en diferentes poses usando sus accesorios, dice Metal Cooler. Tenemos información adicional, precauciones de seguridad, nos dice que pertenece a Bandai Namco, también podemos ver el código de barras y sería parte de Bandai Spirits. Por el último costado nos encontraríamos con la continuación de la ventana frontal, dice Metal Cooler, un poco más abajo dice SH Figures Metal Cooler, y eso sería prácticamente todo, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con el interior de nuestro empaque? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos con la papelería de Tamashii, la cual tiene información para los accesorios de nuestra figura, como realizar el intercambio de manos, de pies y de cabeza. También nos dice cómo ensamblar la cola y cómo realizar el intercambio de la hombrera y el brazo. Detrás de esto tendríamos como siempre un blister transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y sus accesorios para que no se lleguen a dañar, ya que recordemos esta figura tiene bastante cromo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraremos primero con los intercambios de manos. En este caso podemos ver el primer par, el cual tiene unos dedos semiflexionados, tiene una coloración entre un tono gris verdoso que luce bastante bien y un acabado metálico, se ve bastante llamativo. Aquí podemos ver cada uno de los detalles de los dedos perfectamente bien definidos, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, me gusta mucho cómo se aprecia. Después tendríamos un par de manos que tienen únicamente el índice extendido. Aquí podemos apreciar como si estuviera a punto de lanzar un ataque. Se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Después tendríamos un par de manos que tienen los dedos extendidos, pero en una posición de tensión. Aquí podemos ver, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Tenemos el mismo acabado de pintura metálica con un detalle un tanto verde grisáceo. Se ve bastante bien. Me gusta mucho cómo luce. También podemos apreciar que tendríamos unas manos con los dedos extendidos, pero en este caso con una posición un poco más relajada. Vemos que se ve bastante llamativo, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Luce mucho el detalle de la pintura. Continuaríamos con los intercambios de cabezas. Aquí podemos apreciar que tendríamos la primera con un rostro con una expresión de una sonrisa un tanto engreída. Se ve bastante bien. Podemos ver el acabado de prácticamente toda la cabeza en un cromado con un detalle un poco más mate para la parte del mismo rostro. Podemos ver el detalle de los ojos. También podemos apreciar algunas líneas de expresión en el mismo, aunque casi no se perciben debido a todo el cromo del resto de la cabeza. Continuaríamos también con un rostro de tensión. Aquí podemos ver que tiene los labios abiertos y los dientes apretados. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver el acabado cromado a lo largo de la cabeza. Después tendríamos un rostro de acción, el cual tiene los labios completamente abiertos, al igual que la boca. Podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Tenemos un poco de moldeado para el interior de la boca, tenemos una expresión mucho más agresiva, se ve bastante bien. Y podemos ver también el detalle cromado a lo largo de la cabeza.
Continuaríamos con un par de pies que en este caso tienen los dedos un tanto retraídos para poder relajarse cuando está flotando. Se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle, podemos apreciar el mismo acabado metálico, podemos ver que luce bastante bien el cromo. Continuaríamos con el intercambio de el brazo y la hombrera, como si fuera el detalle de las hebras que se están reconstruyendo, ya que recordemos hay escenas donde termina perdiendo parte de sus extremidades, pero se vuelven a reconstruir. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido, aunque en este caso no tiene articulación alguna, es completamente estática. Finalmente tendríamos la cola de nuestro personaje, la cual podemos apreciar es considerablemente grande. En la parte superior tendríamos un detalle en un acabado mate, mientras que en la parte interior tendría un detalle mucho más brillante, en acabado cromado. Podemos ver que este tendría diferentes secciones para poder articular. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Metal Cooler. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno, chicos, en cuanto a nuestra figura de Metal Cooler, lo primero que vamos a realizar será a colocarle la cola, que es bastante sencillo. Vamos a la parte trasera y donde tenemos este pequeño orificio vamos a incrustar la conexión de esta manera. Entraría de una forma relativamente fácil, podemos ir girando ligeramente para darle una pose un poco más comprometida a esta cola y que no se sienta tan estática. Aquí podemos apreciarlo. Vemos que incluso con la cola no pierde para nada la estabilidad. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Metal Cooler podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tiene una expresión bastante seria. Aquí podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Tendríamos algunas líneas de expresión a lo largo del rostro, podemos ver también el detalle de los ojos perfectamente bien definidos. En los laterales podemos apreciar algo de moldeado para el resto de la cabeza, sin embargo también encontraríamos ese acabado cromado que luce bastante bien. Para la paleta de colores de nuestra figura tendríamos dos tonalidades, podemos ver algunas partes del cuerpo en un tono gris metálico que luce bastante bien, mientras que el resto de los detalles en ese acabado cromado tendrían un detalle un tanto verdoso azulado, luce muy bien a la vista, me gusta mucho cómo se ve esta pieza. En cuanto al moldeado y esculpido de nuestra figura nos encontraríamos con un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle, podemos ver la musculatura perfectamente bien definida, se ve bastante llamativa a la vista. En cuanto a la calidad de la figura se siente un tanto ligera, pero no siento que sea frágil, tiene un muy buen detalle en cuanto a calidad. También podemos apreciar que tendría una especie de capa aceitosa que sería para poder proteger un poco más el detalle de las huellas dactilares o de que se llegue a rayar. Podemos apreciar que realmente no tiene ningún detalle y eso que ha sido manipulado un poco. Aquí podemos apreciarlo, todo está perfectamente bien. En cuanto al moldeado también podemos apreciar algo de detalle a lo largo de las piernas, tenemos un poco de moldeado también en la parte de las garras de los pies, me gusta mucho cómo luce. Mientras que la cola tendría un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, aunque podemos ver que todas las articulaciones tendrían una tonalidad diferente y en el caso de la parte trasera de la cola también tendríamos un detalle un tanto distinto, realmente no está tan cromado como en la parte superior, aún así no se ve para nada mal. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Metal Cooler. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, no está impedida para nada, el giro es muy limpio, puede ir hacia el frente un poco, hacia atrás también y moverse hacia los laterales. En el caso del cuello también tiene articulación independiente para extender la posabilidad. Podemos ver que en este caso las hombreras de nuestra figura tendrían también una articulación independiente para poder darle mayor movilidad y que no se llegue a dañar el acabado. Aquí podemos apreciarlo. Los brazos podrían girar 360 grados sin ningún problema una vez que liberamos el detalle de las hombreras para que no lleguen a dañar el acabado cromado. Aquí podemos ver que sería exactamente igual en ambos brazos. Contaríamos con una articulación de mariposa considerablemente amplia para extender la posabilidad de nuestra figura. En el caso de los brazos también contaríamos con un movimiento de cruz bastante amplio, siempre y cuando tengamos las hombreras en la posición deseada. En el caso de cada uno de los brazos podemos apreciar que tendrían un corte justo donde terminan el detalle del hombro y nos permitiría girar 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales dependiendo el sentido de la misma articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría
giraría 360 grados, puede ir hacia los laterales y de igual manera hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje, en la parte central tendríamos un corte que nos permitirá girar de manera bastante natural hacia los costados de esta forma. Puede inclinarse ligeramente hacia los lados, un poco hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. En la cintura tenemos un corte adicional que nos permite girar un poco más hacia los costados. No logra los 360 grados, pero tenemos un movimiento bastante natural. De igual forma puede moverse hacia los costados un poco, inclinarse hacia atrás, hacia el frente casi no, debido al moldeado de la placa del abdomen. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de la apertura del compás podemos ver que esta sería prácticamente perfecta. Únicamente hay que tener cuidado a la hora de manipularlo para que no se llegue a dañar el acabado. Aquí podemos verlo. En el caso del rango de patada, de igual manera tendría un rango bastante amplio, llegaría fácilmente hasta la media. Y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos tendríamos un corte que nos permitiría rotar hacia los laterales de forma muy amplia. No gira 360 grados, pero aún así tenemos una extensión considerablemente amplia. Para las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación. Como podemos apreciar, las pantorrillas son completamente estáticas, no tienen ningún movimiento. En el caso de los pies, estos pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Puede ir hacia arriba, un poco hacia abajo también, ligeramente hacia los laterales y eso sería todo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Los pies pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Pueden ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y eso sería todo. En el caso de la cola podemos apreciar que cada uno de los eslabones tendría una articulación independiente para poder hacer este movimiento hacia el frente y hacia atrás o moverse hacia los costados, aunque eso sí hay que tener cuidado a la hora de manipularlo para que no se llegue a dañar el acabado cromado. Aquí podemos ver que tiene un movimiento bastante natural. Esto en cada uno de los eslabones, aquí podemos verlo. El movimiento es bastante amplio para que la cola tenga una forma muy dinámica. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Para realizar el intercambio de manos, amigos, es bastante sencillo. Vamos a retirar como siempre lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta forma. Presionamos sin ejercer demasiada fuerza. Aquí podemos ver que le da un aspecto bastante llamativo. En el caso del intercambio de brazo es bastante fácil. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión el detalle de la hombrera de esta forma para que no se llegue a dañar. En cuanto al brazo vamos a ir zafando hacia la parte inferior sin que se llegue a dañar de esta manera y colocamos el nuevo brazo de esta forma. Ahora únicamente hay que colocar la nueva hombrera de esta manera que ensamble directamente en la articulación. Vemos que le da un mejor aspecto y hace que tenga un contraste muy atractivo. Para realizar el intercambio de la cabeza es bastante fácil. Vamos a retirar hacia la parte superior, colocamos lo más recto posible y ponemos la nueva cabeza de esta forma. Ensambla bastante fácil, luce muy bien. Vemos que incluso con sus accesorios no pierde para nada la estabilidad. En el caso del intercambio de los pies es bastante sencillo. Vamos a retirarlos lo más cerca posible del punto de unión de esta forma. Colocamos el intercambio de esta manera. Vemos que es bastante fácil. Adopta la articulación de una manera muy sencilla y podemos repetir del lado contrario. Colocamos la nueva intercambio de pie de esta forma y vemos que luce bastante bien. No pierde para nada el agarre. Eso sí, para colocarlo necesitaremos una base que nos ayude a mantener la pose que necesite nuestro personaje, ya que recordemos este tipo de pies no nos permite mantenerlo en una superficie plana. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Metal Cooler. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Metal Cooler de la línea SH Figures de Tamashinations y Bandai. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores donde encontraremos principalmente dos tonos. Tenemos un acabado cromado en gran parte del cuerpo y en el resto tendríamos un detalle en gris metálico, luce muy bien. Mientras que en el intercambio del brazo, cuando lo lleguemos a ocupar, tendríamos una coloración gris que luce bastante llamativa. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, tendríamos un muy buen diseño, ya que podemos ver gran parte de la armadura de nuestro personaje que
se ve bastante bien. Tendríamos un muy buen detalle, podemos ver también la musculatura perfectamente bien definida. En el caso de los laterales del cuerpo tendríamos un poco de moldeado. Podemos apreciar que la cola estaría dividida en diferentes secciones y también podemos ver algo de moldeado a lo largo de la misma. En el caso de las garras tendríamos un muy buen diseño y podemos ver un detalle robótico para las manos, mientras que el detalle del intercambio de brazos luciría bastante bien, ya que podemos apreciar todas las membranas. En el caso del moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje tendríamos un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, podemos ver un esculpido bastante llamativo. Tendríamos algunas líneas de expresión, también podemos ver el detalle de la aplicación de pintura en los ojos, mientras que en el resto de la cabeza tendríamos ese acabado cromado, luce bastante bien. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas. En el caso de la cola tendríamos diferentes secciones con las cuales podemos trabajar para que tenga un movimiento mucho más dinámico, que se vea mucho más natural. Pasando a los accesorios de nuestra figura, tendríamos intercambios de manos, tenemos intercambios de rostro, podemos ver también el detalle del intercambio del brazo y la hombrera, que va a darle un mejor detalle a nuestra figura. Creo que luce muy bien. En este aspecto creo que viene bastante completa. Bueno chicos, a esta figura de Metal Cooler le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Sin embargo, tal vez a las manos de la mayoría se sentiría un tanto frágil, pero realmente no lo es. Eso sí, es una figura de cuidado y que realmente hay que tener un poco de paciencia al manipularlo, ya que podríamos llegar a dañarlo. Recordemos que este tipo de figuras tienen una especie de capa oleofóbica para no dejar rastros de las huellas dactilares y que no se le llegue a pegar el polvo con facilidad. Sin embargo, lo más seguro es que eventualmente con el movimiento y con las poses podamos llegar a dañarlo. No quiere decir que vaya a ser de inmediato, pero aún así puede llegar a pasar, ya que recordemos este tipo de acabado y plástico es más o menos el que se usa en las piezas plásticas de los Meat-Gloves. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Metal Cooler y hasta la próxima chicos.